Hey. ¿Te gustaría aprender a jugar FIFA 23 y ser muy bueno jugando? Ya sea que tengas un par de años jugando, tengas poco jugando o nunca hayas jugado FIFA 23. Quédate en este video. Este es el primero de una serie de videos de 5 videos que te traeré donde te enseñaré todas las mecánicas del FIFA. Así es, aunque tengas algún par de años jugando FIFA, muchas cosas de aquí no las conoces, te lo aseguro. Muchos no se aprenden todas las mecánicas del FIFA, pero yo te las traigo aquí para que te las aprendas. Así es, te voy a enseñar todas las mecánicas de tiros, de pases, de centros, mecánicas de ataque, que no son tiros, son mecánicas aparte, mecánicas de defensa y todas las mecánicas de regates, para que domines absolutamente todas las mecánicas del FIFA y seas muy bueno. Por eso este tutorial es tanto para personas que van empezando o quieren empezar a jugar FIFA, como personas que tienen un par de años jugando, porque no todos se saben todas las mecánicas del FIFA. Y en este video te las voy a enseñar muy fácil. Es una serie de 5 videos que te voy a traer para que no se te haga complicado, dividido en secciones. No encontrarás un mejor video en YouTube para aprender a jugar FIFA, que aparte el video está muy bien explicado. Te muestro mis manos para que veas exactamente cómo se hacen, te explico. Igual no te preocupes, este tutorial es para personas de Xbox y de Play, ya que la única diferencia que hay es que este está acá y este está acá en Play, es lo único. Todo funciona igual. Igual te explicaré y te diré los botones que tienes que presionar en Play. No te preocupes, créeme que este tutorial te va a ayudar un montón. A mucha gente ya le ayudó en el FIFA 22 y en este FIFA 23 tú eres ese afortunado en que te va a servir mucho este video, créeme. Así que disfruta de este tutorial y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, que tengo aquí donde hago directos y también juego y subo videos. Aquí está al pendiente de los demás videos que subiré. Así que vamos con el tutorial. Muy bien, plebes, hoy vamos a ver las mecánicas para tirar, ya que hay diferentes. Básicamente vamos a ver lo del ataque en este video. En los otros veremos lo de los pases y otras mecánicas y cosas de defensa. Pero vamos así por videos para que se les haga más fácil aprenderse todo. Y sí, van a ver mis manos, porque en realidad no están aquí por mi cara, están aquí para aprender. Y a muchos les gusta ver las manos para que vean exactamente, por si tienen dudas, ustedes fíjense cómo hacerlo. Igual les explicaré muy fácil. Empecemos. El tiro básico es a la B. A la B tiras, por ejemplo, si le pegas, ¿ve? Pues ese es un tiro normal, por decirlo así. Ojo, mientras más le dejes presionado, más fuerte será el tiro. Le dejamos presionado todo y ves, la vuela. El tiro es muy fuerte, así que tienes que aprender a calcular el tiro. Si le pegas muy despacito desde fuera del área, pues el tiro es un poco más despacio. Pero si le pegas fuerte, el tiro es fuerte. Obviamente ahí tienes la barrita, mientras más le dejes presionado, pues el tiro va a ser más fuerte. Ese es el primer tiro, por decirlo así. Ahora veamos otra variante del tiro, aplicando la misma teoría de los tiros. Mientras más le presiones, más fuerte el tiro. Mientras menos le presiones, más lento el tiro. Vamos a ver el tiro con efecto. ¿Qué se hace presionando RB o R1 si eres de Play? Algo muy importante que se me estaba pasando. Es la misma el Play que el Xbox. Lástimamente soy pobre y no tengo control de Play. Pero los dos botones de aquí, que aquí es RB y LB, en Play serían R1 y L1. En Xbox es RT y LT, y en Play sería R2, L2. Es muy fácil. Los dos botoncitos de arriba del Xbox son los mismos dos botoncitos del Play, y los botoncitos de atrás son los mismos, ¿ok? El tiro con efecto se hace presionando RB o R1 y tira. Observa la diferencia que hay si no lo presiono. Observa el tiro desde aquí. ¿Ves cómo va? Como recto. Y hasta lo tapó. Pero si le dejas presionado, fíjate cómo le pega como si fuera con efecto. ¿Lo notaste? Vamos a verlo desde la repetición. Observa cómo va el tiro sin presionar RB, que fue el primero que hicimos. ¿Ves? Le pega como directamente de frente. Pero ahora veamos cuando le va a pegar. Observa cómo le pega. Si ves ahora que es diferente, ahora le pega con la parte como interna para que agarre un efecto. Eso se hace presionando RB. Al presionar RB, tú le vas a indicar a tu jugador que cuando dejes presionado RB, lo tienes que dejar presionado, y le piques a la B, el jugador va a hacer un tiro con efecto, como aquí. Y ve como ya no es derecho, sino va con efecto. El tiro y ve el gol. Va con efecto. Y eso aplica para las dos piernas, tanto izquierda o derecha. Observa. ¿Ves cómo le pega con efecto? Hay ocasiones en las que le tienes que pegar recto, pero hay ocasiones en las que es mejor pegarle con efecto. Así que tienes que presionar, dejar presionado RB y apretarle. Obviamente, mientras más recio, pues más fuerte va a ir el tiro. Puedes hacer lo mismo hasta con un tiro delgadito, mira. O despacito, le pega con la parte interna. Tú tienes que saber cuándo darle mucha potencia o poca potencia. Aquí un dato importante, plebes. Si ustedes ven a sus jugadores, aparecen unas estrellitas. Dice movimientos hábiles y pie débil. Lo del movimientos hábiles son para los regates, que los vamos a ver en unos capítulos más tarde. Pero centrémonos en pie débil. Pie débil, mientras más estrellas tenga, más le va a pegar mejor. Si tiene 5
estrellas quiere decir que es ambidiestro, que le va a pegar con la izquierda también como con la derecha. O sea, con las dos le va a pegar igual. Pero si por ejemplo Kurzawa, que tiene 3 de pie débil, o algún otro delantero que tenga 3 de pie débil o pierna mala, al tú pegarle con su pierna menos hábil, le va a pegar más mal, obviamente, como en la vida real. Por ejemplo, el zurdo, con la zurda le va a pegar bien el efecto o un tiro, pero con la derecha, que no es su pierna hábil, no le va a pegar tan bien. Mientras menos estrellas tenga, más mal le va a pegar literalmente, como Di María. Si le pegas con la derecha, posiblemente muchas jugadas no sean gol. Y esto cuenta también para los pases, plebe, como para los tiros. En este caso, Neymar va a hacer los pases bien, tanto con izquierda como con derecha, no los va a fallar. Cosa que Di María no. Si das un pase con la izquierda, lo va a dar bien, pero si lo das con la derecha, hay muchas posibilidades de que dé el pase mal. Así que ten en cuenta eso a la hora de pasar y de tirar. Ahora veamos otra variante de tiro, que es el tiro bombeado. En vez de presionar RB, ahora vamos a presionar LB o L1. Lo vas a dejar presionado y es la misma mecánica. Vamos a ver qué hace ahora si le presionas. Se le ve, observa cómo es. ¿Notas el tiro cómo fue? Bombeado. Y aquí aplica lo mismo. Si le dejas apretado mucho, el tiro va a ser súper bombeado y pues la va a desviar. Esto funciona mucho cuando estás mano a mano contra el portero y la quieres bombear. Es muy efectivo, por decirlo así. A veces el portero sale mucho y tú puedes bombearla, pero tienes que calcular qué tanta potencia le das. Como en este gol estaba muy cerca de la portería, así que no le presioné tanto o le dejé tanto presionado. Pero obviamente si hubiera estado más retirado de la portería, el portero hubiera salido, pues las bombeas, dejándole un poco más de potencia. Como aquí. ¿Viste? Es más que nada práctica un poco y calcular exactamente cuánto le tienes que presionar. Te puedes meter al modo de juego como yo y ponerle en súper fácil y de ahí practicar eso, para que calcules y ya sepas cuánto debes de presionarle. Depende qué tan cerca estés de la portería. Muy bien, ahora pasemos a otra mecánica que es el power shot o tiro potente, que esta mecánica, por eso tengo el control blanco, para que entiendas que esta mecánica es nueva de FIFA 23 en adelante. Con el control negro todos esos otros tiros que te enseñé los puedes hacer perfectamente en el FIFA 23 y en FIFAs anteriores, pero esta mecánica solo lo puedes hacer del FIFA 23 en adelante, en los siguientes FIFAs que salgan o de juegos EA Sports que saquen. Entonces, que vamos con esta mecánica que simplemente es presionar LB y RB, estos dos de aquí, o L1 y R1 si eres de Play. Lo vas a presionar y vas a presionar el tiro o círculo y ve lo que pasa. Veamos la mecánica. Observa cómo va a ser como un zoom y va a tardar en pegarle, ¿ok? ¿Notas eso? Primero que todo, ese es el power shot y lo vas a notar por esa mecánica que hace o esa animación que la puedes desactivar en configuración. Esa la puedes desactivar si no quieres, pero la verdad se ve muy chido. Esta mecánica, como notas, tarda un tiempo en tirar, pero el tiro, eso sí, el tiro es súper potente, que si va a portería prácticamente es gol asegurado, pero obviamente para que no esté tan chetado tiene sus desventajas, que como notas es el tiempo en que tarda. Por ejemplo, mira un tiro normal, observa cuánto tiempo tarda. Ve un tiro normal, ¿viste? Fue muy rápido, no tomó tiempo. Ahora observa un tiro desde la misma posición. Vamos a tratar de tirarlo de la misma posición, pero con el power shot. Ve, ¿notaste? Entró el balón, fue directo a gol, entró. Eso sí, tarda mucho en ejecutarse, pero ve, ¿ves? Tarda mucho la animación, pero una vez la ejecutas, el tiro va súper rápido, potente, que a muchas veces al portero no le va a dar tiempo a reaccionar. Pero esa no es la única desventaja, por decirlo así, de ese tiro. ¿Qué pasa? Este tiro es súper manual, es muy manual. Hay otros tiros que no pasa nada, que el joystick lo apuntes muy hacia afuera, algo así, va a ir lo más cerca del gol posible. Este tiro es muy manual. Si no le apuntas bien con el joystick o aprendes a calcular el tiro, la va a volar o la va a tirar a donde sea, como si le pegara súper mal. Esa es otra desventaja. Tiene dos desventajas este tiro. Tarda en hacer la animación para tirar, también en que el tiro es muy manual. Pero si va a gol, es gol. Es el tiro machetado, por decirlo así, pero tiene eso pues para su counter. Mira, observa, fíjate cómo lo va a tirar. Mira, cruzado. ¿Viste que cruzado lo tiró? O sea, le pegó hasta el defensa y marcaron penal, increíble. Bueno, pero observen, miren, va a ir un tiro cruzado. ¿Notaste? Le hice yo hasta acá y hasta acá lo mandó. O sea, el tiro es súper manual, súper manual. Entonces tienes que aprender a calcular a dónde vas a tirar, por lo mismo que el tiro es manual. Entonces tienes que aprender a calcular para que el tiro sí vaya a gol. Es cuestión de práctica, pero ese es el power shot. Y ahora dirás, en el FIFA pasado era presionar estos dos y hacías un tiro raso potente. Ahora no, ahora simplemente que la barrita que aparece abajo, que ya les enseñé, la barrita de potencia, no tiene que rebasar el 40% de la barra total para que vaya el tiro raso.
¿Ves? El tiro va raso. Es un tiro raso que va a estar haciendo. Simplemente que no rebase ese porcentaje y siempre lo va a tirar por debajito. Es nada más calcular ahora el disparo. Y ahora pasemos a otra mecánica. Esta tienes que activarla. Te vas a configuración. Configuración del control. Y activas definición precisa. ¿Qué es definición precisa? Es eso. No sé si te fijaste que hice un doble clic y apareció en verde arribita de Mbappé. Eso se llama timing. Es un tiro con timing para que asegurar que el tiro sí va a gol. No te asegura que es gol, pero te asegura que 100% va a ir a puerta. Y si no la ataja el portero, es gol. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Si observaste mis manos, viste que presioné 2 veces tiro. Observa. Ahí, cuando aparece la barra de arriba es cuando yo presiono tiro. Y ves esa barra de arriba. Tienes que darle justo B. Esa barra está en rojo. Quiere decir que el jugador no va a impactar el balón todavía. En amarillo está por impactar el balón. Y en verde, observa, justo impacta el balón. Entonces, una vez que presionas tiro, tienes que volver a presionar tiro justo cuando llegues a la barrita verde. Quiere decir, justo cuando le vaya a pegar al balón Mbappé. O sea, en pocas palabras, es como le presioné tiro y el jugador va a tirar y volvió a presionar tiro ahí. Y por eso salió la barrita en verde, ¿ves? Apareció en verde. Observa qué pasa si hago el tiro antes. O sea, lo presiono antes. Le aprieto. ¿Viste que fue? Le pegó. Ahora, si le das tarde, observa qué es lo que pasa. Salió en blanco. Quiere decir que lo hiciste demasiado tarde. Estuviste cerca, pero fue demasiado tarde. Para practicar esto, te recomiendo que vayas aquí y le pongas en instructor y actives mostrar mecánica. Y esto te va a servir para practicar. Observa cómo ya va a aparecer una barrita arriba. ¿Ves? Es un poco rápido la barrita. Tienes que acostumbrarte a agarrar el timing, le llamo yo. O bueno, en realidad se llama el timing. Ahora, se te puede hacer complicado, plebe, esta maniobra o esta técnica, esta mecánica. No pasa nada, te vas aquí y desactivas definición precisa. Y ya por más que le apretes, solo te va a detectar el primero. Observa. Lo va a apretar muchas veces y ya le va a pegar normal. Ya no sale la barrita eso de que si le aprietas rápido muchas veces o antes de que pegue, le pega mal. No, ya no funciona totalmente. O sea, desactivaste esa opción. ¿Viste? Ya no sale. Que en esa jugada, si hubiera tenido definición precisa, les aseguro que hubiera sido gol eso. Porque literalmente al ir en verde es de que el balón va a la portería. Si no la atajaba Mandanda, que no lo hizo aquí, pegó en el poste, hubiera sido gol. Así que es una mecánica no tan necesaria, pero hay momentos en los que sí la necesitas. Y que no está de más aprender. Ahora veamos otra mecánica del tiro que está muy guapa para meter golazos de chilenas o X cosa. Que es muy fácil, es presionando LT y a la B. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser un tiro elegante o un tiro de lujo más bien. Por ejemplo, mandas un centro y el jugador se puede lanzar de chilena. Veámoslo. ¿Viste? Le presioné y se lanzó de chilena, aunque no le pegó, pero hizo la animación. Volvemos a mandar centro. Le pega de volea. Son muchas animaciones. Son animaciones que depende de la posición del jugador. Te va a hacer, por ejemplo, ahí Verratti se posicionó para tirar una volea. Ahora voy a hacer algo muy avanzado, pero es para mostrarles que depende el balón como esté, van a hacer un tiro. ¿Viste? Ahí tiro como una volea. Y viste, ahí hizo una chilena. ¿Por qué? Porque el balón estaba hacia arriba y le presioné LT. Entonces le indiqué que hiciera un tiro de lujo, por decirlo así, un recurso de lujo, que en este caso fue la chilena. Créeme, está muy suave esto. Puede hacer diferentes animaciones, no es una predeterminada. Depende la situación, el posicionamiento del jugador y del balón. Va a ser la animación de lujo que pueda hacer el jugador. Pero ahora no solo el tiro elegante o de lujo funciona en centros, para chilenas, voleas, etc. No, también funciona para que le pegue de lujo. Observa. ¿Viste? Eso es que iba corriendo y le presioné LT y lo moví hacia el primer poste, lo dirigí el tiro y le presioné la B. Entonces hizo, en vez de pegarle normal, le pegó de rabona. Pero ahora, ¿viste que el tiro fue desviado porque le pegó con la derecha? O se hizo la rabona con la derecha. Y Di María es zurdo, no derecho. Por eso el tiro fue tan desviado. Pero observa con alguien ambidiestro. ¿Viste?
hicimos el tiro LT y apuntamos hacia donde quería que fuera la rabona y le presionamos a la B. Obviamente la rabona funciona si estás mirando el primer poste o el poste de la izquierda, pues apuntar al otro poste que está, en este caso así. Y ves, hace la rabona. Y solo se puede hacer presionando LT o L2. Plebe, estas son las variantes o las técnicas de tiro. Así que tienes que saber cuándo emplear cada técnica, cuál te favorece más. Tienes que saber cuál es la mejor situación y la mejor técnica de tiro que te conviene en ese momento. Este es el primer capítulo, plebes. En el otro veremos otras técnicas o mecánicas que funcionan para el ataque. Ya que no solo tienes los tiros, sino tienes otras mecánicas o cosas que te ayudarán a atacar. Ya sabes cómo tirar, ahora vamos a ver cómo atacar. Así que no se te olvide, plebe, activa la campanita para que estés atento al próximo video. Nos estamos viendo, plebes. Adiós. Nos salen mis manos. Ahí está. Adiós, plebes.